Estimados usuarios de Software Ganadero y seguidores de nuestras redes sociales, reciban un cordial saludo. Les habla Gabriel Serrano, médico veterinario, consultor del equipo técnico de USATI para el desarrollo de software ganadero. En el día de hoy vamos a presentar un video en el cual mostraremos la importancia de tener en cuenta tanto los datos de reproducción como los de producción para la evaluación de los sistemas productivos. Sin más preámbulos, comencemos con el tema. Cuando evaluamos los sistemas de producción lecheros, normalmente nos preocupamos mucho por el hecho de que las vacas tengan unas lactancias altas. Pero esto no es suficiente al momento de revisar qué es lo que está sucediendo. El parámetro que normalmente manejamos es la producción de leche por día en lactancia y es lo que reportamos. Esta es una vaca de 10 litros, es una vaca de 15 litros, es una vaca de 20 litros y nos da una idea de la altura de la curva o del promedio de esa altura. Pero si nosotros nos fijamos, el ideal que quisiéramos es tener las vacas que en el campo llamamos añeritas, es decir, las que tienen un intervalo entre partos de 365 días. Esa es la distancia entre un parto y el siguiente. Para esto tenemos que tener en cuenta que las vacas tienen una gestación de 285 días. Entonces, de estos 365, ella va a pasar 285 días preñada y quiere decir que los días abiertos, es decir, los días en que ella parió y debemos tenerla ya preñada, no podrían ser superiores a 80 días para poder cumplir con la meta de los 365 días de intervalo entre partos. En este caso y en las lecherías, normalmente tratamos de que de los 12 meses que dura la vaca en su ciclo, cuando menos 10 esté en lactancia, es decir, que las lactancias sean de 305 días y tan solo tengamos las vacas secas durante 60 días. Esta proporción de 305 días contra los 365 días del intervalo entre partos quiere decir que la vaca pasará el 83% del tiempo lactando. Es decir, que si usted tiene 100 vacas, debería tener 83 vacas en el ordeño y solamente 17 vacas secas. La proporción de secas debe ser mucho menor que esta proporción si la reproducción funciona y si el largo de la lactancia funciona. En este caso, si nosotros tenemos una vaca que produjo 4.500 litros de leche en la lactancia, podemos decir que es una vaca que durante la lactancia es una vaca de 14.8 litros de leche por día en lactancia. Sin embargo, si ya lo hacemos por la permanencia de la vaca en el hato, es decir, los 365 días, estaríamos hablando de una vaca de 12.3 litros de leche por día de intervalo entre partos. Esto es bien importante porque en la medida en que se descuadra la reproducción, fijémonos que acá ya los días abiertos no son 80, sino que se triplicaron, 240 días. Los días abiertos son mucho mayores, la lactancia se conserva similar y entonces miremos que al sumar la gestación, los intervalos entre partos se van a incrementar sustancialmente. Pero lo que vemos es que al tener 305 días, o incluso se pudiera alargar un poquito más la lactancia, pero recordemos que el final de la lactancia es de muy baja producción comparado con el inicio de la lactancia, en general el primer y segundo tercio. En este caso, entonces la vaca va a pasar 220 días secos, es decir, una gran proporción de su tiempo que va a representar que tan solamente el 58% del tiempo esté lactando. Es decir, por cada 100 vacas que usted tenga en el hato, ya no va a tener 83 en el ordeño, sino solamente 58. Es decir, que de los 4.500 litros que para los 305 días nos daban 14.8, puestos en términos de intervalo entre partos, es decir, por día que la vaca está comiendo en el hato, gastando costos fijos, impuestos, mano de obra, etcétera, ya solamente tendremos 8.6 litros por vaca día intervalo entre partos. Entonces es muy importante evaluar la combinación tanto de la producción de leche de las vacas como la duración de su intervalo entre partos, que es simplemente el reflejo de la magnitud de los días abiertos. Tenemos que tener vacas que sean balanceadas, probablemente que no tengan producciones tan altas, pero que sean más fáciles de preñar y que estén pariendo más constantemente. La ruta que utilizamos para ingresar a este análisis es en el menú principal del programa, seleccionando la opción de análisis. Dentro de los análisis seleccionamos la opción de leche y dentro de la lista de leche entramos al análisis de producción láctea por intervalo entre partos.
En este caso, escogemos una finca que es una lechería, seleccionamos el periodo de tiempo que queremos analizar. Vamos a utilizar un periodo largo hasta la fecha actual. Podemos analizar lactancias individuales de los animales o promedio por hembra. En este caso vamos a poner las lactancias individuales y vamos a incluir todas las hembras que han estado en el hato. Consultamos y entonces este es el resultado que obtenemos. Inicialmente tenemos 428 lactancias observadas. 134 de ellas correspondían a lactancias del primer parto y con el intervalo entre parto hasta el segundo. Y así sucesivamente para todos y cada uno de los partos. Tenemos acá el porcentaje de lactancias que representa cada uno de los partos, el porcentaje acumulado, el promedio de intervalo entre partos. Entonces, para los animales entre primero y segundo parto, el promedio de intervalo entre partos es de 447 días, para el segundo al tercero de 452 días y así sucesivamente. Tenemos la producción de leche por lactancia en promedio y la producción de leche por día en lactancia. Esta producción de leche por día en lactancia es la que comparamos directamente con la producción de leche por día de intervalo entre partos en promedio. Recuerden que en la parte conceptual mencionábamos unas vacas de 4.500 que nos daban cerca de 14 litros por día en lactancia y que cuando los días abiertos eran muy grandes, los intervalos entre partos se ampliaban sustancialmente y entonces el divisor hacía que la leche por día de intervalo entre partos fuera más baja. Ese es el análisis que tenemos acá. Entonces es muy importante que podamos ver realmente quiénes son los animales que funcionan. Además de este dato que tenemos aquí, de ese promedio, pues tenemos la distribución de las vacas. Entonces vacas que tienen entre 0 y 3.6 litros por día de intervalo entre partos hay 15, pero hay 23 que están entre 3.6 y 7.2 litros. Hay 65 vacas entre 7.2 y 10.8, 30 vacas entre 10.8 y 14. Es decir, estas vacas que tenemos en estas dos columnas serían nuestras vacas ideales. Estas pudieran ser vacas no tan buenas, pero que de todas maneras funcionan. Y las dos columnas que tenemos acá en la izquierda, pues son las de los animales que tienen producciones bastante bajas. Si nosotros lo miramos una a una, podríamos consultar, por ejemplo, en estos 9 animales, ¿qué está sucediendo? ¿Quiénes están ahí? Aquí está la lista de los animales. Por ejemplo, si miramos a la 1030, vamos a poder ingresar a la tarjeta individual de ella. Podemos ver todos los registros que tiene de leche y podemos graficarlos. En este caso vemos que ella, por ejemplo, tuvo una lactancia bastante larga, seguramente tuvo algún evento de tipo reproductivo que la marcó ahí, podemos verificarlo y entonces observamos que realmente sí tuvo un intervalo entre partos largo que generó que ese animal tuviera esa lactancia tan larga. Cuando miramos esos registros de leche, también podemos escoger alguna lactancia en particular, por ejemplo, mirar el cuarto parto, que debió ser cuando ella tuvo su máxima producción. Entonces, cómo se comportó a través de la lactancia y podemos mirar cómo se ve eso comparado con la curva del hato. Entonces, el hato es la línea que está en rojo, esta hembra es la línea que está en verde. Realmente ella tuvo una producción bastante similar al hato, si bien en el inicio de la lactancia fue un poquito inferior, en el resto de la lactancia estuvo bastante pareja. Podemos mirar otros animales también a ver cómo se han comportado, por ejemplo la 1056. Este animal podemos mirar su producción de leche, podemos mirar de una vez la cuarta lactancia, a ver cómo se comportó con respecto al hato. Y vemos que esta vaca sí fue muy superior al hato e incluso superó las predicciones que se habían establecido para la producción de ella. Entonces, estos son los análisis que podemos ver y que podemos tener como herramienta realmente para la selección de los animales. Obviamente, estos animales que han tenido buenas producciones y que tienen unos intervalos entre partos bastante ajustados, son animales que tienen rankings bastante altos. No miramos en la anterior, que era la 1030, pero lo podemos verificar y vemos que es un animal 89 sobre 100.
Entonces, esta es como la calificación y lo ideal que debemos mirar y podemos tener en cuenta. Cada uno de los animales, pues podemos ver ya qué está sucediendo. Podemos tener, por ejemplo, en este caso, estas 24, que son las de más baja producción, y las tenemos acá para poderlas observar y mirar qué fue lo que sucedió con cada una de ellas. Entonces, es una herramienta que nuevamente nos combina la producción y la reproducción y nos ayuda tanto a la selección como al mejoramiento genético de los hatos. Como siempre, agradeciendo su amable atención, esperamos que la información presentada sea de la mayor utilidad para el mejoramiento de sus ganaderías. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.